¿Puedes identificar y medir el nivel de competitividad de tu empresa transportista? O en el caso de que seas usuario de los servicios de transporte de carga, ¿puedes identificar y medir el nivel de competitividad de tus proveedores de servicio de transporte de carga? En otro orden de ideas, podríamos preguntarnos, ¿cómo puede influir positivamente una empresa de autotransporte de carga en la competitividad nacional? ¿Cuáles son los factores que influyen en el éxito permanente de este tipo de empresas? O bien dicho de otra forma, ¿qué conjunto de elementos crean competitividad a mediano y largo plazo para los proveedores de servicios? El Instituto Mexicano del Transporte desarrolló una metodología para determinar el índice de competitividad empresarial del autotransporte de carga. Su objetivo es identificar y medir el impacto de los factores en la competitividad de las empresas de autotransporte de carga a través del análisis de las operaciones logísticas y del diseño de una metodología y de evaluación. Veamos en qué consiste. Primero, ¿cuál es la problemática del sector del autotransporte de carga? Analicemos entonces el contexto para este fin. El sector del autotransporte de carga representa el 3.2% del Producto Interno Bruto. Y del año 2010 al 2018, el Producto Interno Bruto de la industria creció en promedio el 4.7%, muy superior al 2.7% del PIB nacional. En el año 2017, este sector daba empleo a más de 1.134.000 personas y el promedio de salarios pagados fue de 14.800 pesos. De cada 100 pesos de insumos en el sector del autotransporte de carga, 58.7 pesos son nacionales y 41.3 pesos son importados. De cada 100 pesos producidos, 87 se quedan en el país. Ahora bien, del año 2011 al año 2018, el crecimiento promedio de los precios de la industria fue menor que el Índice Nacional de Precios al Consumidor. En 2018 existían 152.000 empresas y 982.000 unidades motrices y de arrastre. Sin embargo, el problema del autotransporte de carga en México es que es un sector catalogado como poco competitivo. Supuestos en este sentir se debe a una multiplicidad de factores que se desarrollan en torno a este sector, como se muestra a manera de ejemplo en la siguiente figura. Como bien se puede observar, destacan entonces los factores políticos, los factores económicos, los factores sociales, los factores ecológicos y, por supuesto, los factores tecnológicos. Se puede citar, entre otros muchos factores, los siguientes. A manera de ejemplo, en los factores políticos podemos hablar del mal uso de los camiones por parte de los usuarios, la inseguridad y la falta de una política pública para el desarrollo ordenado del sector son factores que han mermado la competitividad de todas las empresas del autotransporte de carga en México. Existen también oportunidades en el cumplimiento de la ley en materia laboral y de seguridad social, ya que por un lado se tienen las empresas formales del autotransporte federal de carga con una clara visión estratégica y formas de organización tecnologizada. Y por el otro lado están los hombres camión, quienes tienen el objetivo de obtener ingresos suficientes para su operación y por supuesto para el sustento familiar, pero dejando de lado obligaciones de pago de impuestos y cuotas de seguridad social y prestaciones laborales señaladas por la ley. El complemento de la Carta de Porte, que ha presentado una serie sucesiva de elementos que no le han permitido llevar a cabo su implementación de manera general. Ha sido un verdadero problema en este año 2022 y por supuesto en el 2021. La competencia desleal causada por la importación de camiones y remolques usados norteamericanos,
Esto, por supuesto, hasta antes de la crisis de los contenedores. En los factores de orden económico se puede citar, entre otros ejemplos, que el sector del autotransporte de carga es poco competitivo. El cliente no exige altos niveles de competitividad, sino un transporte más económico. La competencia entonces está basada en tarifas y sobreoferta, y no en un nivel de servicio. La presencia de un porcentaje cada vez más elevado de robo al combustible, independientemente del incremento en el precio de este insumo a partir sobre todo del año 2021. Aunque por supuesto se debe mencionar que existen sectores económicos que exigen ciertos niveles de competitividad basados en calidad, en especialización, en conocimiento, en una amplia cobertura regional, en la prioridad de los recursos humanos y por supuesto en la instrumentación en tecnologías de información y de comunicaciones. En los factores de orden social se puede citar que el delito de robo al transporte creció en más del 106% entre el año 2010 y el año 2017. Y tan solo en 2 años su repunte fue de más del 88%. El Instituto Mexicano para la Competitividad emitió un estudio con el nombre de Competitividad Regulatoria del Sistema del Autotransporte de Carga. Entre otros temas muy importantes, señala que se requieren medidas de gestión logística y de operación para el desarrollo ordenado del sector, no únicamente establecer la normatividad en relación a los pesos y a las dimensiones. Existe también un alto índice de siniestralidad, ya que un porcentaje importante de los accidentes de camiones es provocado por la conducción de operadores que manejan agotados y, por supuesto, que llegan a quedarse dormidos, o por haber consumido alcohol o algún tipo de droga, o simplemente por distracciones, imprudencia, etc. En los factores de orden tecnológico podemos citar lo siguiente. No se tiene un elevado grado de profesionalización del operador que tenga conocimiento de conducción técnica. Y es fundamental que cada operador tenga la oportunidad de lograr este estilo de conducción y una mentalidad que le permita la búsqueda sistemática de una conducción eficiente y sobre todo pensada. Las empresas del autotransporte de carga en México presentan en términos generales desempeños por debajo de estándares que pudieran lograr con sus instalaciones y por supuesto con mejores niveles de administración. En los factores de orden ecológico y legal se puede citar que el transporte carretero en México representa más del 90% del total del consumo de combustible de todas las formas de transporte. El transporte de servicio pesado, pasaje y carga, representa el 10% del total de la demanda energética de México. Y por supuesto entonces se pronostica que para el año 2050 el transporte contribuirá a nivel mundial con el 50% del dióxido de carbono. Independientemente de la innumerable serie de factores que inciden en la competitividad de la empresa de transporte que diriges, o en la que trabajas, o en la que prestas algún tipo de servicio, es importante establecer que se requiere que el transporte sea competitivo, que el transporte de carga sea económico, que el transporte de carga sea versátil, que el transporte de carga sea eficiente y, por supuesto, que el transporte de carga sea seguro. De ser así, entonces comencemos a definir qué es competitividad. Existen para este fin muchas definiciones y estudios desarrollados en torno a la competitividad, pero para los efectos de este análisis se consideraron 2 principalmente. El de la Asociación Española para la Calidad, que cita que la competitividad es la capacidad de mantener en una forma sistemática ventajas comparativas
que permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en un entorno socioeconómico. La competitividad es una característica que deben tener las organizaciones para sobrevivir dentro de un mercado saturado, puesto que si no se consigue una alta competitividad, la empresa entonces tiende a la desaparición. El Instituto Mexicano para la Competitividad la define como la capacidad para generar, atraer y retener talento e inversión, que detonen la productividad y bienestar de sus habitantes. Entonces, ¿qué es la productividad? La productividad hace hincapié en la generación de valor, optimizando la relación de los recursos empleados y las unidades que se producen. Este concepto en las organizaciones es de vital importancia, dado que su dinámica se ve acompañada con un uso eficiente de los recursos empresariales. Sin embargo, el incremento de productividad no garantiza que se mejore la calidad. ¿Qué es entonces la calidad? En términos generales, la calidad de un producto o de un servicio puede entenderse como el conjunto de propiedades y características que le confieren la aptitud para satisfacer necesidades expresas o implícitas. El término calidad, por lo general, se asocia a productos o servicios excelentes, que satisfacen las expectativas y más aún las rebasan. En definitiva, la calidad de los servicios de una empresa de autotransporte de carga se convierte en un factor decisivo de su competitividad, imperativa para satisfacer las necesidades de sus clientes. En cierto modo, la calidad da pie a la generación de estrategias competitivas para lograr la sustentabilidad empresarial. Por supuesto, entonces, la siguiente pregunta sería, ¿qué es la profesionalización? Entonces, desde una perspectiva por competencias laborales, la profesionalización es el desarrollo de habilidades, conocimientos, destrezas y actitudes personales e intelectuales relacionados con el desempeño óptimo de un puesto de trabajo o una situación o un rol laboral, y que son observables y por supuesto que son medibles. La profesionalización implica una serie de cambios en algo por lo general con la intención de incrementar su calidad y de alcanzar entonces ciertos estándares. Sus características son, en términos generales, que es un proceso que tiene lugar en la sociedad, tanto en el ámbito familiar como en el educativo y en el laboral. Si se le considera una categoría pedagógica que relaciona la educación, la política y el trabajo, no puede entenderse sin tomar en cuenta las distintas clases sociales. La educación es en sí misma la profesionalización del estudiante. Finalmente, para poder entrar en materia, ¿qué es estrategia? La estrategia requiere de dirección, diferenciación y foco para representar las posiciones alternativas en una industria. La estrategia genérica es útil porque en los niveles más simples y más amplios genera diferenciadores enfocados. La estrategia es la creación de una posición única y valiosa, implicando sistemas diversos de actividades. Si hubiera una posición ideal, no habría necesidad de la estrategia. La esencia consiste entonces en elegir las actividades que forman situaciones diferentes con la competencia. Si el mismo sistema de actividades resolviera todas las variables del mercado y con ellas se tuviera acceso a todos los mercados, la eficacia operacional determinaría el correcto funcionamiento y entonces no se requeriría de estrategia. Siendo así, entonces ahora revisemos el índice de competitividad empresarial del autotransporte de carga. El Instituto Mexicano del Transporte construye el índice de competitividad empresarial del autotransporte de carga con base en el Centro Europeo de Posgrado. Dicho centro define 7 factores de evaluación que, adaptados al sector del autotransporte, se mencionan a continuación.
El primero, capacidad para diferenciar sus servicios del transporte. El segundo, habilidades empresariales para desarrollar el negocio. Tercero, habilidades o conocimientos técnicos que posee. Cuarto, calidad del servicio del transporte. Quinto, imagen de la empresa del transporte. Sexto, conocimiento del mercado del autotransporte de carga. Y séptimo, diversificación empresarial. El primer factor es la capacidad para diferenciar sus servicios de transporte. El transporte de carga se destaca por ser un servicio que se lleva a cabo por igual en un camión nuevo o en un camión de 17 años de uso. El cliente valora más el tiempo de entrega y solo espera que sus productos lleguen en las condiciones pactadas. Por lo tanto, las empresas del transporte deben ser más creativas e innovadoras o establecer servicios conexos o de valor agregado o aumentar la participación en iniciativas del cliente o bien ofrecer la menor edad de la flota del transporte o lograr un mayor control de la flota del transporte y sobre todo incrementar su nivel de flexibilidad de su empresa. Los factores que constituyen la capacidad para diferenciar los servicios de transporte son los siguientes. El primero, servicios conexos o de valor agregado que ofrece. El segundo, participación en iniciativas con el cliente. El tercero, edad de la flota del transporte. El cuarto, control de la flota del transporte. El segundo factor lo constituyen las habilidades empresariales para desarrollar el negocio y se refiere a la capacidad de gestión del empresario para organizar la producción de los servicios de transporte y negociar la prestación de los mismos. Los contratos de transporte se convierten entonces en el primer componente de gestión que se debe tratar ante su cliente para lograr acuerdos de mediano y de largo plazo para darle viabilidad al negocio. Dentro de estos contratos, la determinación de las tarifas y su actualización son dos factores que podrán afectar a la competitividad de una empresa transportista. Los contratos permitirán acuerdos de coordinación para la prestación de los servicios, con el fin de aprovechar la flota vehicular al máximo. En ellos puede establecerse la planeación de los servicios, donde se estipule tiempos de carga y de descarga, así como el tiempo de anticipación para colocar las solicitudes de viaje para que el transportista esté en posibilidades de planear la asignación de la flota. Trabajar con el cliente de manera integrada permite conocer sus necesidades de demanda de transporte. Es muy importante que la empresa entonces defina sus objetivos corporativos, la misión y la visión, para conocer el camino al que debe orientarse la empresa. Un análisis FODA es muy relevante porque se analizan entonces los temas a los cuales debe ponerse mayor énfasis para ser competitivos. Sin importar el tamaño de la empresa, las técnicas de planeación estratégica entonces son muy útiles. Los factores que constituyen entonces las habilidades empresariales para desarrollar el negocio son los siguientes. El primero, los contratos del transportista. El segundo, determinación de las tarifas. El tercero, actualización de las tarifas. Cuarto, planeación de los servicios. Quinto, sinergias y alianzas estratégicas en el transporte. Y sexto, por supuesto, la planeación estratégica y el desarrollo. El tercer factor se refiere a las habilidades o conocimientos técnicos que posee. Son aquellas destrezas que el personal de una empresa ha desarrollado para desempeñar mejor su función específica a través de la formación, de la capacitación, del entrenamiento y, por supuesto, de la política de contratación de personal especializado en temas de transporte. Asimismo, el desarrollo de procedimientos y el apoyo de medios tecnológicos.
Contar con programa y personal capacitado y especializado resulta clave para aumentar el nivel general del conocimiento en la administración de la flota del transporte y a su vez incrementar la competitividad empresarial. Estos factores permitirán a la empresa disponer de personal para desarrollar técnicas, para conocer los costos de transporte, establecer procedimientos para el manejo y control de documentos y evidencias, y hacer uso adecuado de tecnologías complejas para la gestión de la flota. Los factores que constituyen los conocimientos técnicos que posee son los siguientes. El primero, nivel general del conocimiento en la empresa. Segundo, nivel académico de los trabajadores. No se incluye para esto a los conductores. El tercero, actualización y capacitación de conductores. El cuarto, conocimiento de los costos del transporte. El quinto, procesamiento de la documentación y evidencias. Y el sexto, monitoreo en tránsito. El cuarto factor se refiere a la calidad del servicio de transporte. Si las empresas se administran con criterios innovadores, rentables y responsables, lograrán entonces un buen nivel de calidad y de servicio de transporte. Sin embargo, por las características del sector, muchas empresas del autotransporte de carga no logran reunir dichas características o no se ven exigidas porque la calidad del servicio del transporte es poco valorado por los clientes. En muchas ocasiones, para un cliente, la calidad es llegar a tiempo en la hora y fecha de carga y de descarga y entregar los productos en buen estado. En otras palabras, a un cliente del transporte puede resultarle complejo diferenciar la calidad de los servicios del transporte entre sus diferentes compañías que le prestan el servicio, a menos que el proveedor esté fallando constantemente en los procesos de entrega. Por lo tanto, corresponde entonces a la empresa del transporte esforzarse para que el cliente perciba la calidad de los servicios. ¿Y cómo lograrlo? Autocalificarse o ser autocríticos de sus operaciones y medir el desempeño de su gestión y, por supuesto, de los servicios de transporte mediante el uso de KPIs. Esta información le proporcionará indicadores de desempeño que le permitirá mejorar sus operaciones y orientarse hacia la competitividad. La subsistencia de las empresas en el mercado está relacionada con su capacidad para captar y fidelizar clientes. En resumen, la calidad en el servicio es satisfacer las exigencias de cada cliente de acuerdo a sus gustos, superando entonces sus expectativas a través de los servicios que se le entregan en tiempo y forma, evitando el mínimo de fallas y cubriendo una calidad total, en donde depende mucho de las actitudes de todo el personal que labora en el negocio. Los factores que constituyen la calidad de los servicios del transporte son los siguientes. El primero, por supuesto, la medición del desempeño del servicio de transporte a través de KPIs. El segundo, la estrategia y proceso de calidad. Y el tercero, la infraestructura disponible. El quinto factor se refiere a la imagen de la empresa del transporte. En términos generales, se reconoce que el autotransporte de carga no goza de una buena imagen o reputación en la sociedad, ya que es considerado ruidoso, contaminante y que provoca congestión, accidentes y que es costoso. Entre otros, el autotransporte es visto como un sector que no cumple con los reglamentos de circulación y es por ello que padece la extorsión de algunos elementos deshonestos del orden público. Ante este escenario, las empresas del autotransporte de carga deben trabajar para cambiar dicha imagen, aun y cuando la realidad sea otra. No obstante, la empresa de transporte debe comprender que la imagen corporativa
es la percepción que se tiene de su actuación global. Y estar consciente que la imagen es lo que devuelve la memoria colectiva, es decir, la respuesta a los estímulos que la organización transmite a sus diferentes clientes a través de su cadena de valor. Los clientes interpretan los mensajes recibidos, los recrean en su mente, los incorporan. Además, complementan con información del medio ambiente, de la competencia, para formarse entonces una opinión y una imagen. Una empresa de transporte debe estar consciente del nivel de satisfacción de los clientes respecto del servicio que está ofreciendo y con ello entonces proyectar una mejor imagen en sus camiones de carga, en sus conductores y por supuesto en el cumplimiento de las entregas, como las principales fuentes de información que los clientes obtienen de sus servicios y porque son el contacto directo con los mismos. Los factores que constituyen la imagen de la empresa son los siguientes. El primero, la satisfacción de los clientes. El segundo, la proyección de la imagen de los camiones de carga. El tercero, la proyección de la imagen de los conductores. El cuarto, la proyección de la imagen sobre el cumplimiento de las entregas. El sexto factor, citado por el Instituto Mexicano del Transporte, se refiere al conocimiento del mercado del autotransporte de carga. La gran mayoría de las empresas del autotransporte son conocedoras del mercado donde se desempeñan. Sin embargo, dicho conocimiento puede ser relativo si no se profundiza en entender los mecanismos que ahí se presentan. ¿Qué es exactamente un mecanismo de mercado? En el sentido más amplio, es un sistema de reglas para comunicar información de precios. En un mercado coexisten dos definiciones de mecanismos. Si el conocimiento se entiende como un estado, o bien si el conocimiento se entiende como un proceso. El mercado es o un mecanismo cerrado que computa información, o es un proceso de mecanismos abiertos que reestructuran el conocimiento. Los dos temas son verdaderos, pero solo la última es evolutiva. Ante este punto de vista, está claro que el conocimiento no solo es estático, es decir, no es solo información. Cambia a partir del nuevo pensamiento, de la filosofía, de las tecnologías modernas, entre otras razones. El conocimiento es utilizado para generar soluciones, para resolver problemas, los cuales se integran al sistema de mercado en forma de reglas. En tal virtud, corresponde reconocer que el mercado del autotransporte de carga está plagado de reglas que se deben conocer para ser competitivos. Sin embargo, el conocimiento debe gestionarse con el fin de evolucionar y de no perder competitividad. De hecho, la gestión del conocimiento es uno más del mecanismo del mercado que permite fomentar la competitividad. La orientación de la gestión del conocimiento tiene una influencia positiva y significativa en el nivel de rendimiento empresarial de las pymes mexicanas, lo cual permite concluir que este tipo de empresas tienen un mayor nivel de rendimiento empresarial cuando tienen una mayor orientación en la gestión del conocimiento que incluso aquellas que aún no lo implementan. Los factores que constituyen el conocimiento del mercado en el autotransporte de carga son los siguientes. Recaba información en reuniones informales. Recaban información a través de Internet. Recaban información de Internet y de estudios especializados de otras empresas. Recaban también información de cámaras empresariales y realizan estudios de mercado formales. Recaba información en reuniones formales y hace gestión del conocimiento. El séptimo factor se refiere a la diversificación empresarial. En una visión impersonal,
El transporte de carga podría clasificarse como un producto de los conocidos como commodities, no desde el punto de vista tradicional de insumos o materia prima de otros productos o servicios, sino más bien desde la óptica del poco grado de diferenciación que pueden ofrecer distintas empresas del transporte, en el entendido que el servicio ofrece utilidad de valor en términos económicos a los productos que moviliza. La mayoría de las empresas logísticas, incluidas entre ellas las del transporte, concentran sus operaciones en segmentos específicos de servicios, sin darle a su cadena de suministro un componente de valor agregado, como una ventaja competitiva, lo que hace que la competencia se base en tarifas y no en servicios diferenciadores. Al respecto, ya se ha comentado en diversas ocasiones que el transporte es uno de los sectores más complejos para diferenciarse, dado su alto nivel de especialización. Por lo tanto, queda el tema de la diversificación como una oportunidad de crecimiento y, por supuesto, de competitividad. En este sentido, puede establecerse entonces que una empresa de autotransporte es diversificada cuando decide agregar nuevos servicios para incursionar en otros mercados, o sea, cuando trata de ampliar los ámbitos del negocio. Por ejemplo, una empresa de autotransporte dedicada al transporte de productos perecederos, carga seca y químicos podría considerarse diversificada porque abarca diversos nichos del mercado. Como puede apreciarse en este ejemplo, la estrategia de diversificación se enfoca a diferentes mercados no relacionados, pero con el mismo enfoque y con una inversión de equipos de transporte diferentes. Los factores que constituyen la diversificación de los servicios del transporte de carga se refieren básicamente a que siempre se han enfocado a un mismo mercado con un servicio estándar, o bien que siempre se han enfocado a un mismo mercado con servicios diferenciados. También se puede considerar que se enfocan a diferentes mercados no relacionados con servicios estándar, o que se enfocan a diferentes mercados relacionados con servicios estándar. Y finalmente, se enfocan a diferentes mercados relacionados con servicios diferenciados. En resumen, el índice de competitividad empresarial está integrado de la siguiente forma. Son 7 factores clave de evaluación, que integran a 26 factores clave y 130 prácticas logísticas, evaluadas en una escala del 1 al 5. La escala define el nivel de influencia de los factores en la competitividad. Por ejemplo, el número 1 indica la práctica logística que no favorece a la competitividad. Definición asociada a cada una de los valores. O bien, la empresa no tiene ninguna competencia en el factor. O el número 2, por ejemplo, la empresa tiene una muy baja competencia en el factor. El 3, la competencia de la empresa en este factor es regular. El 4, la competencia de la empresa en este factor es buena. Y finalmente el 5, la competencia de la empresa en este factor es excelente. Y por supuesto, no necesita mejora. El transportista debe seleccionar aquella a la que le resulta similar a lo que realizan en la práctica en cada caso. El procedimiento implica sumar puntos y al final obtener una calificación por la combinación total de cada una de las prácticas evaluadas. Cada transportista puede evaluar su nivel de competitividad y lo importante es detectar cuáles son los factores que más te afectan y dónde debe actuar para minimizar su impacto. Se concluye entonces que los resultados derivados del índice de evaluación dan cuenta del nivel de competitividad de la empresa y permite determinar su indicador de 2 maneras.
a partir de los valores de los criterios de evaluación o bien a partir de la ponderación de dichos criterios. Si deseas conocer más acerca de la definición de este índice de competitividad, anexo la lectura del Instituto Mexicano del Transporte a este video. También te anexo mi correo y aquí mis datos y por supuesto también mi WhatsApp en caso de que quieras intercambiar algunas ideas en relación con este concepto. Por supuesto, también podemos comunicarnos por este medio a través de LinkedIn. Agradezco el tiempo que brindaste a este video y espero sinceramente que te sea de mucha utilidad para elevar el nivel de competitividad de la empresa que diriges. Hasta pronto.